cuac, ni tlac, tlacocuay, ni motla, abuelita, ni chihuamo, cualitequi, ni nequi, ni miquia, y cuac, ni sinquisa, ni motla, abuelita, ne cuac, la tziuki, te chocni, ni nequi, ni miquia, yo ni yas, ni miquitille, cuac. El día de ayer, lunes 8 de junio, se llevó a cabo una muy importante reunión de carácter político aquí, en Santa Clara, Huitziltepec. El motivo: llegaron funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI. Yo no sabía que esa reunión se llevaría a cabo. Me enteré apenas antier por una amiguis que me invitó. ¿Para qué la reunión?, le pregunté. ¿Se va a decidir si Santa Clara es un pueblo indígena o no? Obviamente me llamó la atención, pues si este es mi pueblo, aquí nací, aquí vivo, y me interesa, me importa, me incumbe su devenir en la historia. Así que asistí para ver, para escuchar. La reunión estaba convocada a las 4 de la tarde. Se nos hizo tarde y llegamos 4:30. Fue en un domicilio particular, lado abajo, a un lado del camino que va a la capilla del Cerrito. Todavía ni empezaba la reunión. Esta empezó hasta una hora después, como 5:30. Cuando el representante del INPI empezó a hablar, habría un par de decenas de personas. Entre los asistentes estaban el presidente municipal y varios regidores. Y entre las demás personas se podría reconocer quienes habían militan en algunos de los grupos políticos que hay aquí en el pueblo, y familiares cercanos y seguidores de algún líder político. Una reunión importante. El representante del INPI empezó alabando la reforma constitucional de derechos y cultura indígena llevada a cabo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Habló de los trámites que hay que hacer para lograr ser reconocido, para pasar a ser incluido en un catálogo de pueblos indígenas. Luego pasó a explicar los 3 criterios o requisitos para ser considerado un pueblo indígena. El primero a considerarse fue el de los sistemas normativos, que en los pueblos indígenas se expresa en la asamblea comunitaria como espacio de toma de decisiones. Curioso, porque a esa reunión no se había convocado a todo el pueblo en el centro, a una asamblea, pues se iba a decidir sobre un asunto muy serio e importante. Bueno, de ahí pasó a hablar del segundo paso o requisito, el territorio. Yo chequé la hora, eran 5:45, seguí viendo, escuchando. Un par de minutos después me despedí del amiguis que me había invitado y abandoné la reunión. Al salir de la casa me llamó la atención ver que a la reunión había llegado un expresidente municipal. Agarré la bici y me pelé en chinguiza, pues tenía yo una clase a las 6 de matemáticas. Y en la noche mi amiguis me mandó un WhatsApp y a la letra me escribió. Nos hicieron preguntas en náhuatl y nadie supo responder. Bueno, y a todo esto, tal vez alguien de este pueblo de Santa Clara, Huitziltepec, se pregunte, ¿a qué viene todo este borlote, este interés, este movimiento por ser reconocido como un pueblo indígena? Bueno, de parte de Macehualquintos, hace ya más de un año sacamos un video al respecto. Lo intitulamos ¿Es Santa Clara Huitziltepec una comunidad indígena? Búsquenlo, ahí está. Ahí exponemos que el pueblo vecino de Santa Cruz Huitziltepec sí está reconocido como pueblo indígena, que crearon su consejo de ancianos y que lograron el apoyo del gobierno federal para la construcción de un camino artesanal, el cual podría llegar hasta aquí, Santa Clara Huitziltepec, hasta ahí por donde el bulevar. Pero para eso, este pueblo debería estar incluido en el catálogo de pueblos indígenas del INPI, y en esas andan algunos pobladores buscando ese reconocimiento.
Luego entonces el asunto es de interés público e involucra no solo a los vecinos por donde pasaría el dicho camino, sino a todos quienes somos de este pueblo, de hecho a todo el municipio de Huitziltepec, pues si Santa Clara, la cabecera municipal, es una comunidad indígena, pues entonces, ¿qué son las juntas auxiliares? Dolores y Santana Cuapan. Bueno, la pregunta que hacíamos en ese video quedó plenamente respondida con las palabras de un vato: a huevo, pues si caso somos europeos o chinos. Yo diría que hasta la pregunta es necia, ofende. Al respecto, apenas en la pasada feria de la Pitahaya en el pueblo de Dolores Hidalgo, junta auxiliar de este municipio, se llevó a cabo la presentación de un libro que habla sobre las fundaciones de los pueblos de alrededor del Tenso, escrito por el buen Jairo, el cronista de Tecali. La presentación estuvo a cargo de la cronista de aquí, Norma Larios, quien también está a cargo del Museo Histórico Huitzilcali, donde, por cierto, se encuentra una copia facsimilar del Códice Quetzaltecatzin, que habla de aquí, de nosotros, de esta región, y cuyo original se encuentra en la Biblioteca del Congreso, en Washington, en Estados Unidos. Bueno, en este Museo Histórico Huitzilcali también se encuentra el original de una pintura virreinal en la que aparecen personas delimitando el territorio. Y en el archivo municipal se encuentra el documento que da cuenta del conflicto por las tierras contra Tecali, iniciando en la segunda mitad del siglo XVI y que llegó hasta mediados del siglo XVIII. Ahí se hace referencia a los macehuales de Huitziltepec. Otra cosa es que por allá arriba, en el Cerro de la Capilla, están los teteles, nuestras ruinas arqueológicas, que hicieron las veces de un calendario astronómico, cual mudos testigos de nuestro pasado, nuestra historia, nuestra identidad, se levantan, y son de tiempos previos a la conquista española, porque desde entonces, desde que inició la conquista, hasta nuestros días, los pueblos indígenas hemos sufrido en mayor o menor medida el exterminio de nuestras lenguas, y por diversas razones el proceso no ha sido uniforme, homogéneo, no es igual en todos lados. Hay pueblos donde todo o casi todo lo hablan en su lengua originaria, y otros, como nuestro caso, en los que se habla poco, ya muy poco, la lengua originaria. Aquí en el pueblo, al último hijo, al hijo más pequeño de una familia, se le dice xocoyote, que viene de xocoyot. Ahora que instalé mi estudio galería en la Casa Verde, me la paso horas pintando. No tengo cocina y luego me da hambre. Pues ya rápido que lo armo mi tlecuile, y ya que me caliento una tortilla o me hago algo de comer. Y hablando de comer, ¿quién no sabe lo que es el guachmole, el yesmole, el texmole, el guacamole o el totolmole? ¿Y qué no para hacer una buena salsa se usa un molcajete y un temolote? Nombres de cerros: Xochitepetzi, Huicanel, Huitziltepec; de lugares: Soyayo, Nepoala; de animales: coyote, chapulín; de árboles: mezquite, cozahuate; de frutas: xoconochtli, jitomate; acciones como tlaxinquear, tzinquetear, chintulear, tzotzonear, tetexear. El hecho es que hay un buen vocabulario en náhuatl en uso hoy en Santa Clara Huitziltepec, pero no es todo lo que se conserva del náhuatl. También vive, de alguna forma, su estructura gramatical. Doy solamente dos ejemplos: el uso de la palabra cosa para preguntar. Aquí en el pueblo decimos: cosa te pasó, cosa quieres, cosa te duele. Y esta forma de hablar viene del náhuatl. Como ejemplo,
Intleinoc Otiguala, cosa te ha traído. Para nosotros aquí es normal hablar así, con cosa, no así para el español de España, suena raro. Y el segundo es que en lugar de decir la casa de mi tío, he escuchado a gente decir mi tío, su casa. Y es que así se estructura el náhuatl, Notla, Ichan. O sea que en varios casos mantenemos la estructura del náhuatl, pero traducido al español. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos el español así? ¿Por qué? ¿Cuándo y cómo es que empezamos a dejar de hablar en mexicano, en náhuatl? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Como Escuela Autónoma Emiliano Zapata decimos que hace 500 años se impuso sobre nuestros pueblos un proyecto civilizatorio desde el extranjero, ajeno a nosotros, el de la civilización cristiana occidental. Desde entonces se canceló nuestro derecho como pueblos a decidir nuestro propio destino. Se nos impuso otra forma de creer, de relacionarse, de pensar, de hablar. Primero fue el modelo español, luego el francés, hoy el anglosajón, el que habla inglés, pero en el fondo es el mismo, el occidente cristiano, contra una civilización negada, la nuestra, a la que, por medios violentos, le han negado el derecho a rehacerse, reinventarse, renacerse. No una, sino muchas rebeliones indígenas surgieron a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. La última de ellas empezó en 1994, la de los indígenas de Raigambre Maya del estado de Chiapas. Se levantaron en armas, le declararon la guerra al Estado mexicano. Hubo cruentos enfrentamientos, hubo muertos. Luego vino la presión social y con ella la negociación, el diálogo. En 1996 se firmaron unos acuerdos entre el gobierno federal y los indígenas insurgentes, acompañados de más de 300 organizaciones indígenas de todo el país. Como se firmaron en un pueblo que se llama San Andrés, es que pasaron a conocerse como los Acuerdos de San Andrés. En 2001 salieron de Chiapas los comandantes del ejército indígena rebelde. Llegaron al Palacio Legislativo de San Lázaro, acompañados de representantes de otros pueblos indígenas de todo el país. Entraron a explicar a los legisladores por qué se debían de aprobar los Acuerdos de San Andrés. Después de 5 siglos de colonización externa e interna, se abría la posibilidad de que se hiciera justicia, de que se nos reconociera nuestro derecho a la autonomía a los pueblos indígenas de México, es decir, de que se estableciera una nueva relación, un nuevo pacto, una nueva nación. Pero, ¿qué fue lo que recibimos los pueblos indígenas? Pues, una vez más, el desprecio, la traición. Sí, el Estado mexicano, los 3 poderes de la nación, traicionaron a los pueblos indígenas. Promulgaron una ley contraria a los Acuerdos de San Andrés, una auténtica contrarreforma. De manera que el proyecto civilizatorio occidental capitalista sigue imponiéndose sobre nuestros pueblos hasta el día de hoy. La cacareada reforma del AMLO, que tanto alabó el representante del INPI en dicha reunión, solo es una parte de este. La prueba irrefutable es que el despojo, la explotación, la represión y el desprecio contra los pueblos indígenas continúan hasta el día de hoy. Nomás hay que ver las noticias. Guerrero y Michoacán son apenas una pequeña muestra que lo demuestra. A mí no me cabe la menor duda. Santa Clara Huitziltepec es un pueblo indígena de raigambre náhuatl. Nos puede reconocer el INPI o no, incluirnos, cual mercancía,
en un catálogo o no. La verdad es que no importa, porque lo que somos, seremos, no depende de ellos, de arriba, sino de la raíz, de lo más profundo, del corazón olvidado de Huitziltepec que somos. A nosotros, más que un camino artesanal, nos interesan los caminos de la historia y, sobre todo, el que va a tomar nuestro pueblo. Mientras tanto, sigan viendo, escuchando. La abuelita ni mi tía.